Hola, bienvenidos a la quinta parte del curso de Programación Basic para micros de los 80s y similares. Después de algunos problemitas con algún archivo que se corrompió por ahí a la mitad de la grabación y un poquito de resfrío que todavía tengo, acá estamos de vuelta y vamos a empezar con otro juego. Vamos a usar todo lo que aprendimos hasta ahora y un poco más para hacer una versión del famoso juego de piedra, papel y tijera. Como habíamos dicho la otra vez, es una buena idea, antes de encarar algún programa medianamente complejo, escribir lo que habíamos llamado un pseudocódigo. Eso es más o menos cómo va a funcionar el programa escrito en un idioma que no es un código de programación, pero más o menos organizado de la manera similar a cómo lo vamos a organizar en la computadora misma. Entonces, bueno, acá en este caso vamos a empezar imprimiendo una presentación, piedra, después la palabra papel y la palabra tijera con unas demoras. Vamos a hacer un efecto de mover el texto hacia arriba para borrar la pantalla y después imprimimos las reglas del juego. Después hay una sección que la vamos a repetir 3 veces. En el juego vamos a hacer que sea al mejor de 3. Entonces toda la parte de la partida se repite 3 veces. Primero esperamos a que el usuario presione una tecla y vamos a imprimir de nuevo piedra, papel o tijera. Si al cabo de un segundo el usuario no apretó ninguna tecla para elegir, la computadora se va a quejar y vamos a volver a la línea 10, que es esperar que el usuario presione una tecla y bueno, borrar y esperar mostrar las opciones de nuevo. Cuando el usuario sí presiona una tecla, la computadora va a elegir un número del 1 al 3 y le vamos a tener que asignar a la tecla que el usuario presionó para elegir piedra, papel o tijera también un número del 1 al 3, porque es la única manera que los vamos a poder comparar si son números de los dos lados. Si el número de la computadora es 1, va a haber elegido piedra. Si es 2, va a haber elegido papel, y si no, va a haber elegido tijera. Después vamos a hacer ese DN, bueno, es la diferencia de número. Vamos a hacer un calculito ahí, restamos el número que eligió el usuario contra el número que eligió la computadora y vamos a ver qué nos da. Si los dos son el mismo número, la diferencia es 0 y es porque se eligieron los dos la misma opción. Ahí vamos a ir a lo que se llama una subrutina para el empate. Ahora vamos a ver un poco más qué son las subrutinas. Si la diferencia es 1 o es un -2, esto yo los calculé por ahí que pasaba en cada uno de los casos, vamos a ir a que ganó el jugador. Si no, si la diferencia es otro valor, vamos a ir a que ganó la computadora. Y después tenemos el ir a repetir. Bueno, vamos a repetir, como decía, 3 veces la partida. Después de que se terminaron esas 3 veces, tanto el jugador como la computadora van a tener un puntaje. ¿Qué es lo que vemos ahí? Si PC, los puntos del jugador, son mayor que los puntos de la computadora, entonces vamos a ir a la subrutina de victoria del jugador. Si no, si puntos del jugador son menores que los puntos de la computadora, vamos a la subrutina de victoria de la computadora. Y si no, bueno, lo único que queda es que terminamos en un empate. Vamos a ofrecerle al usuario si quiere jugar de nuevo. Y, bueno, si quiere jugar de nuevo, vamos a volver todos los puntajes a 0 y empezar una siguiente partida. Si no quiere jugar de nuevo, tenemos que terminar el programa ahí. Y finalmente lo que tenemos son una serie de subrutinas. Las subrutinas son como programitas dentro del programa a los cuales podemos llamar cada vez que los necesitemos. Después vamos a ver exactamente cómo se usan
cuando empezamos ahora a escribir el código. Vamos a empezar entonces escribiendo, como habíamos dicho, la presentación. Vamos a imprimir las palabras piedra, papel, tijera, poniendo unos espacios al principio de cada una para como alinear un poco el texto y que quede un poco mejor. Y después vamos a separarlos agregando una línea en blanco, por ejemplo, con varias veces print, lo cual va a hacer que se impriman líneas en blanco. Pero eso lo tendríamos también que hacer entre cada una de las líneas que imprimen piedra, papel y tijera. Bueno, para no repetirnos, esta es una excelente oportunidad de usar una de esas subrutinas de las que hablábamos hoy. Esto lo hacemos con el comando GoSub. Básicamente en inglés es go to subroutine, ir a una subrutina. Vamos a escribir GoSub 1000, por ejemplo. Siempre es bueno poner un número bastante más alto que lo que calculemos que vamos a usar. Y después en la línea 1000, a partir de la línea 1000, vamos a escribir la subrutina misma, que es la parte del código que se va a usar varias veces cada vez que la llamemos a partir del comando GoSub. En esta subrutina vamos a usar el comando for y el comando next para repetir una línea básicamente en blanco. Va a hacer que D cuente desde 1 hasta 500 sin hacer nada en el medio. ¿Qué logramos con esto? Bueno, que la computadora pierda tiempo, que demore, tener una espera. Depende de qué computadora sea, distinto tiempo va a demorar en contar desde 1 hasta 500. En esta computadora va a ser casi un segundo. Entonces después vamos a hacer simplemente que imprima un par de líneas en blanco. Así que cada vez que llamemos a la subrutina de la línea 1000 va a esperar más o menos un segundo, va a imprimir 2 líneas en blanco y después con el comando return, volver, va a seguir la ejecución del programa inmediatamente después de donde estaba el comando GoSub. Ahora que tenemos la subrutina, solamente tenemos que agregar un par de líneas más GoSub 1000, una después de cada palabra, piedra, papel y tijera, para que espere un segundo e imprima 2 líneas en blanco. También podemos reemplazar la línea 15 que habíamos puesto 4 veces print por un par de GoSub 1020. Ahí va a ir directamente a la parte del print, no va a esperar. No ahorramos mucho texto, mucho espacio, pero tenemos algo más. Bueno, vamos a probar entonces ahora cómo funciona el programa. Y vemos que nos da un error. RG, return without GoSub, en la línea 1030. Esto quiere decir de que encontró un comando return sin un GoSub que lo llamara. Vemos que el programa se va ejecutando, llegamos en la línea 25, saltamos a la 1000, 30, 35, 1000, 40, 45, 1000 y al volver volvemos a la 1000, 1010, 1020, 1030 y ahí está nuestro return sin haber hecho un GoSub. Lo que tenemos que hacer es que el programa pare antes de llegar a la línea 1000 y lo hacemos con un comando end. Lo próximo que nos tocaba hacer por el pseudocódigo que escribimos era hacer que moviéramos el texto para arriba, sacar el texto por arriba de la pantalla, y es más fácil de lo que parece. Simplemente vamos a imprimir tantas líneas en blanco como caben en la pantalla y lo hacemos usando for y next. Vamos a contar del 1 al 16, vamos a imprimir y con el next volvemos a repetir este comando print 16 veces. Para que no pase todo tan rápido, vamos a hacer un for next dentro de otro. Esto es lo que se llama anidar comandos. Vamos a hacer una espera de hasta 100 entre cada línea. Entonces tenemos un for, otro for con su next y el next del primer for. Vamos a ver que ahora, después de que se imprimen piedra, papel y tijera, el texto se mueve y desaparece por arriba. Bueno, ahora vamos a imprimir rapidito las instrucciones del juego.
Después de imprimir las instrucciones, vamos a pedirle al jugador que presione una tecla para empezar el juego. Ya habíamos visto que podemos pedirle al usuario información usando el comando input, pero ese comando no nos sirve para apretar una tecla. Había que escribir algo y poner enter. Para esto vamos a usar el comando InKeyPesos. Esto lo que hace es asignarle a una variable alfanumérica la tecla que estemos presionando en ese momento. Pero el problema es que es en ese momento. Es casi imposible de que justo apretemos la tecla en el momento que se ejecuta la línea 170. Entonces tenemos que poner una línea 180 que va a controlar que si apesos, la variable alfanumérica, no tiene nada, es igual a comillas, comillas, algo vacío, entonces goTo, volvemos a la línea 170 a ver si ahora sí se está apretando una tecla. Solo cuando se presione una tecla, entonces apesos va a pasar a valer la tecla que se presionó y, como vemos, el programa va a seguir su ejecución. En este caso, por ahora, llegando solo al end y terminando. Ahora vamos a empezar el juego en sí, la parte donde se ejecuta las rutinas del juego mismo. Vamos a empezar borrando la pantalla, imprimiendo piedra, papel y tijera, usando de nuevo nuestra subrutina que imprime unos espacios y espera un poquito. Y después vamos a hacer la parte donde esperamos por un segundo a que el usuario presione una tecla. Esto es en el for next, que va desde la línea 230 hasta la 260. Vamos a usar un InKey ahí adentro para ver si el usuario está presionando una tecla. Y si la presiona, si apesos es diferente que comillas, comillas, vamos a saltar a la línea 270. Eso es afuera del for next, pero vamos a dejar un espacio, vamos a usar la línea 265, que si nos damos cuenta va a llegar solo cuando hizo las 600 vueltas del for A, o sea, cuando pasó aproximadamente un segundo sin que el usuario presione una tecla. En realidad va a ser bastante más de un segundo porque está el InKey y el if ahí en el medio. En la línea 265 entonces vamos a llamar a otra subrutina, vamos a ponerla en la línea 1200, donde vamos a hacer la parte de la computadora quejándose. Si bien esto es algo que solo se va a ejecutar una vez, en este punto en particular, lo vamos a poner en una subrutina, no porque nos ahorre tener que escribir varias veces el mismo código, sino porque después nos puede ayudar a entender mejor, a simplificar cómo está diagramado el programa. Después de que la computadora se queje, vamos a volver a la línea 200 para volver, a imprimir piedra, papel, tijera y volver a darle al usuario un segundo y pico, dos, para que presione una tecla. En la rutina de la queja, a partir de la línea 1200, vamos a usar de nuevo el comando rnd, que es el que nos deja elegir un número al azar, para elegir un número, en este caso entre el 1 y el 2. Si eligió el 1, va a imprimir una queja, si no, else va a imprimir la otra queja. Después, dentro de la misma subrutina, vamos a estar llamando a la subrutina de la línea 1000. Y después vamos a volver. Esto es algo que se puede llamar un poco como código tallarín, código espagueti, porque como los tallarines en un plato van de un lado para el otro. Fíjense que acá tenemos que vamos por la línea 230, 240, 250, 260, 265, vamos a la 1200, 1210, 1220, vamos a la 1000, 1010, 1020, 1030, volvemos a la 1230 y de ahí volvemos a la 265, donde nos encontramos con un goTo que nos manda de nuevo a la 200.
Si no tenemos un poco de cuidado y nos organizamos bien, ayuda para esto usar los comandos rem para identificar distintas partes del código. Se puede hacer, la verdad, que bastante complejo entender un programa, incluso aunque lo hayamos escrito nosotros. Vamos a ejecutar ahora el programa y vamos a ver cómo está funcionando. Primero pasamos por la presentación, después nos muestra las instrucciones del juego y piedra, papel, tijera, y si no jugamos, la computadora se queja. Nos vuelve a decir piedra, papel, tijera, y bueno, y así va a seguir quejándose hasta que juguemos. Volviendo ahora a la parte principal del juego, vamos a seguir a partir de la línea 265 con la validación. Tenemos que validar si la tecla que presionó el usuario es realmente una tecla de las que aceptamos. Entonces vamos a hacer un if en el cual vamos a ver que si la tecla es diferente que los números o las letras aceptadas, vamos a agregar por ejemplo la S por si el usuario quiere salir del juego, va a decirnos que nos equivocamos de tecla y simplemente usando un next lo vamos a devolver a la línea 230 para que siga con la espera. En la línea 5000 vamos a hacer simplemente por ahora un end para que el juego termine. Eventualmente ahí habría que presentar el puntaje y el resultado total del juego. Fíjense que en la línea 270 hay varios and. Si pasa esto, y esto, y esto, y esto, solo si la tecla presionada es diferente a todas las opciones válidas, solo entonces vamos a imprimir tecla equivocada. Ahora vamos a terminar por ahora. Para no hacer un video demasiado largo, vamos a dejar este por acá. Les prometo que en unos días ya vuelvo con el resto. Ya está todo grabado, así que es nada más editarlo. Y nos va a ser mucho más fácil y entretenido ir así de a pedacitos. Nos vemos en unos días o en unas poquitas semanas, como mucho, un par de semanas, se los prometo esta vez. Hasta luego.